realizar un diseño de iluminación para un local que se utiliza para un salón de eventos. Este tiene una luminancia media propuesta de 300 lux. La luminancia media, si no la tenemos, la podemos buscar, como yo les decía el día de ayer, la podemos buscar en los libros técnicos de iluminación, libros de instalaciones eléctricas o en tablas que están en internet sobre las luminancias medias promedios dependiendo las áreas de trabajo. Por ejemplo, una luminancia media para un aula de clase es de 300 lux. Una luminancia media para una biblioteca donde se lee libros, necesita un poquito más de flujo, puede ser 350 a 400 lux. Una luminancia media para un área de estudio de gente mayor puede usar 450 lux. Una luminancia media para un taller de costura podría ser 750 lux. Una luminancia media para un taller de relojería que se tienen piezas muy pequeñas y muy detalladas, necesitamos una muy buena iluminación, podrían ser 1000 lux. Y por ejemplo un lugar de ensamblaje de equipo electrónico también podría andar alrededor de los 1000 lux. Un quirófano puede andar alrededor de 1500 lux. Y así, dependiendo del tipo de trabajo, vamos a tener la luminancia media propuesta. Las dimensiones del local son 13 metros de ancho por 28 metros de largo. Un local bastante grande porque es un salón. Y tiene una altura de 5 metros, del piso al cielo. La altura del plano de trabajo, pues como ya hemos visto, en este caso es 0.80 metros o el equivalente a 80 centímetros. Y la altura del techo a la lámpara o de la lámpara al cielo es de 0.45 metros, el equivalente a 45 centímetros. Se considera para este local un coeficiente de mantenimiento de 0.77. Ayer yo les decía que cuando no tenemos este valor podemos coger entre 0.6 y 0.8. 0.6 si el local es sucio y 0.8 si el local es limpio. Entonces, el día de ayer les decía que podemos usar entre esas dos cifras, 0.6 y 0.8. 0.6 si el local es sucio y 0.8 si el local es limpio. En este caso, pues ya no lo dan y nos dicen que es 0.77. Yo puedo asumir que es un local limpio, pero que tal vez no tiene su lámpara mantenimiento, no le da mucho mantenimiento. El coeficiente de utilización dependerá del índice del local K. El índice del local K, pues lo vamos a tener que encontrar. Y también nos dan unos datos que dicen que los coeficientes de reflexión de techo y de pared son los siguientes. El coeficiente de reflexión de techo es 10%, el coeficiente de reflexión de pared es 50%. Eso significa que el techo refleja menos el flujo o la iluminación que la pared. La pared tiene un mejor reflejo de iluminación, posiblemente por la textura de la pared, posiblemente por la pintura o por los colores claros de pared. Esos datos pues son variables. Se considera que las luminarias tienen un mayor flujo luminoso directo hacia abajo, lo que indica que tenemos iluminación directa y que su altura entre el plano de trabajo y las luminarias debe ser el normal. La altura entre el plano de trabajo hasta la luminaria pues tiene una distancia normal. Se utilizará una luminaria de base, una luminaria base para lámparas marca Westinghouse, que es de 2x T12. Ese es el modelo Westinghouse 2x T12, que es una lámpara de tipo fluorescente, con un flujo por lámpara de 4450 lúmenes por lámpara y un flujo por
luminaria de 8900 lúmenes. La diferencia entre uno y otro es que la luminaria es el conjunto completo y la lámpara vendría a ser solo el tubo. Un tubo tendría 4450 lúmenes y como son dos tubos, tendríamos un total de 8900 lúmenes. Entonces este es el flujo por luminaria y este es el flujo solo por lámpara. Si lo tomamos por lámpara, vamos a decir que este es el flujo por lámpara, pero tenemos dos lámparas. Y si lo tomamos completo, este es el flujo total, el flujo por total de la luminaria. Entonces nos piden encontrar. Lo primero que tenemos que encontrar es el flujo luminoso total. El flujo total que ocupa esa área de salón. Luego vamos a calcular el índice de local K. Y después el coeficiente de utilización CU. Calcular el número también después de luminarias. O sea que el diseño nos tiene que dar también el número de luminarias a utilizar para ese salón. Calcular el número de filas y columnas a lo largo y a lo ancho del local. Esto ya es parte de la distribución. Y también tenemos que calcular la distancia entre una lámpara y otra. Después vamos a dibujar la disposición de las lámparas con sus distancias. Perfecto, pero no había más grueso eso. Permítame. Bien, entonces les decía de que tenemos que dibujar las disposiciones de las lámparas, sus distancias entre lámparas a lo largo y a lo ancho y la distancia entre paredes, la lámpara contra la pared, y al final comprobar si los resultados del diseño son correctos. Entonces, como podemos observar aquí abajo, ya nos están dando los datos del fabricante. Aquí abajo nos están dando ya los datos del fabricante. Esta tabla que ustedes ven acá solo es para la marca Westinghouse tipo 2x T12, que es este modelo que aparece acá. Si el modelo cambia, se vuelve más largo, más corto, o es redondo o tipo anillo, cualquier modelo que cambie, ya sea fluorescente, LED, incandescente, esta tabla tiene que cambiar. Si cambia el fabricante, cambia la lámpara. Cambian los datos, perdón. Entonces esta la vamos a analizar después. Entonces para poder desarrollarla comenzamos acá por este punto. Mira. Para resolver el ejercicio lo primero que tenemos que verificar cuál es la luminancia media y ya nos la dan. Esa luminancia dice que es de 300 lux. Si no la tenemos podemos buscar en los libros para un salón de estudios o para un salón de eventos. Luego tenemos que calcular el área de ese local. El área la vamos a calcular como 13 metros de ancho por 28 metros de largo y eso me va a dar un área de 364 metros cuadrados. Yo lo determino como S, como la sección. S igual a 364 metros cuadrados. Luego, la altura total del local es 5 metros. La altura total del local. Partiendo de esos datos, pues yo vengo y analizo. Aquí tengo más o menos el esquema donde está el piso, está la mesa de trabajo que está a 80 centímetros del suelo, está la lámpara que está a 45 centímetros del cielo falso y la distancia que hay entre la mesa y la lámpara va a ser nuestra distancia H, que es la que vamos a ocupar para calcular el índice de local K. Entonces, para encontrar H, primero lo que tenemos que hacer es restar la altura de la lámpara y restar la altura de la mesa de trabajo. Entonces tenemos H igual a 5 metros, que es la altura total, menos los 45 centímetros de la altura de la lámpara al techo, menos los 80 centímetros la altura de la mesa al piso,
y eso me va a dar un total de 3.75 metros. Entonces ya tengo el valor de H. Quiero saber hasta este momento si le entendieron o tienen alguna pregunta. ¿Todos le van entendiendo? Por el momento todo claro. Claro. Bueno, entonces sigo. Luego vamos a utilizar la fórmula K, que este es el índice de local K. Este índice es único para cada local. Acuérdense que si el local cambia un poco sus dimensiones, va a cambiar este valor K. Como la luz es directa, vamos a usar esta fórmula. Pero si la luz fuera indirecta, utilizaríamos acá 3 medios, aquí antes de esta fórmula, o el equivalente a 1.5 antes de esta fórmula. Entonces, metiendo los datos aquí en la fórmula, vamos a tener que el ancho son 13 metros, el largo son de 28 metros, la altura nos quedó en 3.75, y tenemos multiplicado esos 3.75 por A más B, que sería el ancho más el largo, 13 más 28, que es 41. Y haciendo esta matemática nos va a dar que el índice de local K es 2.367, o aproximado 2.37. Índice local K 2.37. Bien, el índice local K nos dará el coeficiente de utilización. Y con el coeficiente de utilización yo lo que voy a encontrar es el flujo total, porque es lo que ocupamos, ¿verdad? Dentro de nuestro diseño lo principal es encontrar el flujo total. Esto se logra pues realizando una interpolación de la tabla que vimos inicialmente, ¿verdad? Que nos la da o nos la especifica el fabricante de la luminaria. Entonces volvemos abajo para ver la tabla. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Tal vez la podemos, voy a agrandarlo un poco. Ahí se mira la tabla, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, ya sabemos que la tabla es para un modelo lámpara Westinghouse, que es 2x12, aquí lo especifica, 2 lámparas T12. El 12 tiene que ver con los milímetros de grosor de la lámpara. Recuerden que esta es una lámpara fluorescente, y en esta primer columna nos especifica el índice de local K. Todo esto que ustedes ven aquí en este dibujo es lo que yo llamo luminaria. Y los tubos que van aquí adentro es lo que nosotros denominamos lámpara. O sea que esta luminaria tiene 2 lámparas. Pero si solo trajera una, yo puedo decir de que la luminaria es igual a la lámpara. En ese caso, en este caso la luminaria equivale a 2 tubos o a 2 lámparas. Como les decía, esta columna nos expresa los valores de los índices de local, que van desde 1 hasta 10. Y nosotros tenemos un índice local que encontramos que es 2.37. Y ese índice va a ir entre 2 y 3. Aquí donde está esta línea roja, tenemos el valor 2.37, que está ubicado entre 2 y 3. ¿Verdad? Luego, no sé si lo leí, pero lo vamos a volver a leer. El ejercicio dice que el coeficiente de reflexión de techo es del 10% y el de pared del 50%. Les decía yo que eso significa que el techo refleja menos la luz que la pared, posiblemente porque la pared tiene materiales diferentes o colores diferentes. Acuérdense que estos coeficientes de reflexión dependen del material, si es madera, si es concreto, o si es pintura, si la pintura es color claro, o si es mármol. Hay diferentes materiales. Entonces, dependiendo del material, pues yo voy a tener coeficientes de reflexión. En este caso ya no lo especifica, que es de 10 y de 50. Entonces nos venimos a la tabla. La tabla aquí buscamos, miren, aquí tengo todos los coeficientes de reflexión de techo en esta primera fila, que dice que están reflexión al 80%, al 50%, al 10% o al 0%. Esto para techo.
Pero para pared voy a tener 50, 30, 10 si estamos a un 80%. 50, 30, 10 si estamos a un 50%. 50, 30, 10 si estamos a un coeficiente de reflexión de techo del 10%. O 0 si ninguno de los dos pues tiene coeficiente de reflexión. Si no tiene ningún coeficiente de reflexión al techo o la pared, pues vamos a usar esta última columna. Bien, entonces como dicen que el coeficiente de reflexión de techo es del 10%, me ubico acá, 10%. Donde tengo este círculo rojo y dice que el coeficiente de pared es de 50%, entonces lo ubico acá. Entonces nuestra dirección va a ser salir de 10 a 50 y de 50 hacia abajo. Porque también puedo tener 50 aquí hacia abajo o 50 aquí hacia abajo, pero tiene que partir de este cuadro que es el que está al 10% de techo y hacia abajo. Entonces buscando acá donde está el K igual a 2, yo voy a tener 0.57. Aquí lo pueden ver, ¿ves? K igual a 2, 0.57. K igual a 3, 0.51. Entonces K igual a 2.37, que queda como por acá, ¿verdad? En medio de estos dos, no lo tengo, no sé cuál es. Solo sé que debe haber un valor aquí en medio de estos dos y para encontrarlo necesito la interpolación. Entonces, como podemos ver acá, hay un pequeño cuadro donde yo pongo los valores de K, que es 2 y 3, ¿verdad? 2, 3 y en medio 2.37. Y del otro lado tengo 0.57, 0.51 y en medio X porque no sé cuál va a ser el valor de la interpolación. Con esta tablita pues me voy hacia arriba de nuevo y me vengo acá. Me vengo acá y aquí veo reflejado X0, X, X1, que son los valores de K. Y aquí Y0, Y1 y un valor de incógnita que serían los valores del coeficiente de utilización. De estos valores yo ya tengo X0 vale 2, X 2.37, X1 vale 3, luego Y sub 0 vale 0.57, según la tablita que traje de abajo para arriba. Luego Y1 vale 0.51 y esta incógnita es Y, que va a ser el valor del coeficiente de utilización. Entonces, teniendo esta tablita, yo voy a encontrar el valor Y, que es equivalente al valor del coeficiente de utilización, de este valor. Entonces, tomo la fórmula de interpolación, que es esta, y aplico los valores que son estos. Entonces, fíjense bien. ¿Quién es Y sub 1? Pues en esta posición Y sub 1 es 0.51 y lo coloco acá. ¿Quién es Y sub 0? Pues en esta posición sería 0.57 y lo coloco acá. ¿Quién es X sub 1? X sub 1, si lo miramos acá, en esta posición sería 3. Es como un espejo, ¿verdad? Y luego, ¿quién es X0? Aquí, X sub 0, que en esta posición sería el valor de 2. Y meto los valores acá. Eso va a ir multiplicado por X menos X sub 0. ¿Quién es X? X sería el valor de nuestra constante K, que es el índice de local K que encontramos, que sería 2.37, que sería este valor, X, sería este. Y luego, ¿quién es X sub 0? Pues sería X sub 0, sería este 2, y lo coloco acá. Hago esta multiplicación y al final le sumo el valor de Y sub 0. ¿Quién es Y sub 0? Pues Y sub 0 va a ser 0.57. Haciendo toda esta matemática se van a dar cuenta ustedes que el resultado final es Y igual a 0.5478. Yo les sugeriría de que usen unas 4 cifras decimales, porque estos valores son pequeños y entre más
cifras decimales usamos, más se nos aproxima al valor real. Entonces, 0.5478 sería el coeficiente de utilización. Y luego venimos y nos vamos a esta fórmula. Esta fórmula es la que nos da el flujo total. El flujo total va a ser la luminancia media multiplicado por el área del local entre los coeficientes. La luminancia media, como lo decía el ejercicio, es de 300 lux para un local de ese tipo, para un local de reuniones. Luego el área, 364. Esta área sale de multiplicar 13 por 28, da 364. Y abajo ponemos el coeficiente de utilización que acabamos de encontrar arriba, 0.5478, y el coeficiente de mantenimiento que nos decía el ejercicio, que era 0.77. Resolviendo esta matemática, vamos a tener que el flujo total va a ser igual a 258.886.78 lúmenes. Aquí faltó la palabra lúmenes. 258.886.78 lúmenes. Acuérdense que el flujo va a estar dado en lúmenes y las luminancias medias, estas, van a estar dadas en lux. La diferencia entre esta y esta es que esta ya es por flujo por superficie. O sea que sería el flujo por metro cuadrado, en el caso este. Entonces aquí ya tengo el resultado del flujo total. Y ahora voy a encontrar cuál sería el número de luminarias que ocupo. Pues el número de luminarias que ocupo va a ser el flujo total entre el flujo por luminaria. O si fueran lámparas, sería el número de lámparas, sería el flujo total entre el número de lámparas por el flujo por lámpara por el número de lámparas, como dice acá, el número de lámparas. Ahora, yo les decía, si la luminaria solo contiene una lámpara, podemos decir que la luminaria es igual, decir luminaria va a ser igual a decir lámpara. Pero en este caso ya sabemos que N es igual a 2, porque lo que tenemos son 2 lámparas. Y el flujo por lámpara pues anda por 4.000 y algo, ¿verdad? Pero podemos quitar todo este factor de abajo y ponerle el flujo por luminaria. Y la luminaria sería 8.900 lúmenes aquí abajo. Es lo mismo, al final da lo mismo multiplicar 2 por 4.000 y algo que quitar todo esto y poner 8.900 lúmenes. Entonces, al aplicar esta fórmula, nos pasamos acá, miren. Al aplicar esta fórmula vamos a tener los 258.886.78, que es el flujo total dividido entre 2 por el flujo de la lámpara, que es 4.450. O como les decía, quito todo esto y pongo el flujo de la luminaria, que sería 8.900, que es lo mismo. Y esto me va a dar igual a 29.08 luminarias. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no. En estas 29.08 luminarias, yo no puedo instalar en el cielo falso una luminaria partida, así, un número 0.08 de luminaria no existe, 0.5 de luminaria tampoco, tiene que ser un número entero. Entonces, en vez de 29.08, yo lo voy a aproximar a 30 luminarias. Casi siempre voy buscando que las luminarias sean pares, pero hay casos en que las luminarias se pueden poner impares. Ya les voy a explicar. Una vez que tengo las 30 luminarias, yo pudiera distribuirlas acá como 3 por 10, digamos. 3 luminarias aquí y 10 luminarias por fila. Eso me va a dar 30. Pero aparte de eso, tengo que ver no solo el flujo, tengo que ver la simetría. Y para hablar de simetría, utilizamos estas fórmulas, ¿no?
esta fórmula me va a dar el número de filas que necesito y me va a dar el número de columnas que necesito. Entonces, al meter los datos aquí, yo voy a meter que el número de luminarias es 30, el ancho del local es 13, el largo del local es 28, la raíz cuadrada, y eso me da 3.73. Pero volvemos a lo mismo, no puedo tener 3.73 filas, tengo que tenerlas en números enteros. Entonces esto yo lo voy a aproximar, como se mira acá, ¿verdad? Estos 3.73 los voy a aproximar a 4. Ahora calculamos el número de columnas. El número de columnas sería tomar el n ancho, que puedo tomar los 3.73 o puedo tomar 4, si ustedes quieren. Tomo 3.73 aquí y lo multiplico por el largo entre el ancho. Y eso me va a dar un total de 8. O sea que yo voy a tener 8 columnas. Tengo 4 filas, 8 columnas. Por esa razón yo acá tengo 4. Miren, 1, 2, 3, 4 filas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Solo que ahora ya no voy a tener 30, sino que voy a tener 4 por 8, 32. Tengo 32 lámparas. ¿Por qué razón? Porque 30 no las podía poner de manera equilibrada, a menos que pusiera 3 aquí y 10 acá, ¿verdad? Pero el problema es que al poner 3 acá, estas longitudes entre lámparas se vuelven más grandes y aquí se vuelven más pequeñas. Y la idea del diseño es hacer algo más simétrico. La forma simétrica también incluye una forma más homogénea del flujo en todos los puntos del local. Lo que vamos buscando es que el flujo de cada lámpara sea equitativo en todos los puntos del local. O sea, que todo se refleje de la misma manera, no que van a quedar partes más iluminadas y partes más oscuras. Por lo tanto, el diseño nos está diciendo que esta es la mejor forma. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Bien, la otra... Ajá. En el caso de que fuera 3.45, por ejemplo, o 3.50, ¿siempre serían 4 filas o podrían ser 3? Podrían ser 3, pero tenemos que probar que 3 por 8 pase este valor. Este valor de 30. Sí, porque es que mire, este primer cálculo nos está diciendo que este es lo mínimo de luminarias que ocupamos para el requerimiento del flujo total, ¿verdad? Este primer dato. Con esto tenemos el requerimiento mínimo del flujo total que se ocupa. Pero con este no solo se tiene el requerimiento mínimo, sino que se tiene la simetría adecuada de las lámparas dentro del local. Aquí ya estamos hablando de simetría y de que el flujo sea parejo en cada punto donde está iluminando. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Mire, por ejemplo acá yo pudiera tener 3 líneas y 10 columnas. Entonces voy a tener 30, como dice acá. Y es simétrico. O sea, no es simétrico, pero por lo menos hablo de simetría en que sí es simétrico porque las puedo distribuir 3 por 10, simétrico. Por ejemplo, si fueran 29, ¿cómo pongo 29 en este cuadro? Así como está acá, 29. ¿Cómo puedo distribuir 29 en este cuadrito? De manera que quede simétrico. No se puede. Principiando porque 29 es un número primo. No es divisible. No es divisible por ningún otro número más que por él y el 1. Entonces, tenemos, fíjense bien, que tomar en cuenta que como no es divisible, pues hay que hacer algunos ajustes. Que no pasa en el caso, por ejemplo, si este resultado fuera 15 luminarias, aquí 15 es impar, pero las puedo poner como 3 filas por 5 columnas, 3 por 5, 15. Y entonces ahí yo puedo decir que es simétrico. El problema es que no estoy seguro si el flujo va a quedar homogéneo. Estas fórmulas adicionales que pongo aquí abajo
Esta me está diciendo que esta es la cantidad de luminarias que ocupo para el flujo total. Pero esta de aquí abajo me está diciendo cuál es la cantidad de lámparas que ocupo, de manera que queden de manera simétrica y de que el flujo sea homogéneo en todos los puntos del local. No sé si me voy a entender. Porque yo pudiera tener, por ejemplo, aquí solo 13. Bueno, esto, imagínense ustedes que yo pusiera solo 2 filas. Necesitaría 2 filas, ¿verdad? Y 15 lámparas a lo largo. 15 y 15. Tendría 30. Pero ¿qué pasa? Estas 15 que pongo acá van reduciendo el espacio entre esta y esta lámpara. Pero esas 2 que pongo en este sentido van ampliando, o sea, me quedaría una lámpara aquí y la otra por acá, van ampliando la distancia. Y la idea es tener que esta distancia sea más o menos parecida a esta. Nunca van a ser iguales a menos que sea un cuadrado, pero voy buscando que esta distancia sea bastante parecida a esta, la que va horizontal con la que va vertical. Entonces, si solo pongo 2 filas, a mí me caben 2 filas multiplicado por 15 lámparas. Voy a tener las 30 lámparas aquí. Y van a quedar de alguna manera simétrico. Hablo de simétrico porque no quedan en desorden, pero no va a quedar la iluminación homogénea. Van a haber puntos que van a quedar oscuros y otros puntos más claros. Mientras que de esta manera yo voy a tener más o menos todos los puntos de iluminación iguales en todo el local. ¿Está claro eso? ¿O todavía no está muy claro? Sí, está claro. Bien, bien. Te repito, para que no se vayan a confundir. Este valor les dice en el diseño de que con esto ustedes cumplen con el flujo total, ¿verdad? Pueden ser 29 y cumplen con el flujo total, pero 29, como les digo, no hay simetría. Ponemos 30. 30 sabemos que cumple con el flujo total, pero no cumple con el flujo igual en cada punto del local. Entonces, no es homogéneo pues el flujo. Entonces, utilizamos estas fórmulas que me dicen cuántas filas voy a tener y cuántas columnas voy a tener. Voy a tener 4 filas y 8 columnas, y en cada punto donde se cruzan las filas con las columnas voy a poner una lámpara. Solo que ahora al multiplicar 4 por 8 voy a tener 32, o sea que ya no voy a tener 30. Pero ¿cuál es la ventaja de poner 2 luminarias más? Primero, estoy incluyendo un poco más de flujo, que no es malo. Y segundo, que la distribución queda casi perfecta, ¿verdad? Esa es la idea de esto. Entonces, ya con esto, pues yo vengo y puedo calcular las distancias. Aquí sí tiene que tener un poco de cuidado. Fíjense bien, aquí tengo, en este sentido, tengo 8 lámparas. ¿Y qué distancia tengo de este punto a este punto? 8 metros. ¿Cuánto? 8 metros. No, de este punto a este punto 13, tengo... dice. ¿Cuánto? 13, dice. No, de acá a acá tengo 28 metros. Esta es la parte más larga del local. Esta parte es la más larga del local. La parte más corta es esta. Este es el ancho y este es el largo. Si lo giro, entonces sí, si yo giro ese rectángulo, me quedaría en la parte de abajo, la parte más ancha, y de arriba para abajo la parte más larga. Pero aquí, en este caso, de acá a acá, tengo 28 metros. De esos 28 metros, permítame un momento, que necesito un poco de luz.
Ahora sí. Entonces les decía que se me salió del control de pantalla, permítanme. Ahora sí. Les decía que aquí tengo 28 metros. En este sentido, en el sentido horizontal. Esos 28 metros yo los voy a dividir entre las 8 lámparas que hay acá. Desde acá hasta acá hay 8 lámparas. Entonces yo tengo 28 entre 8 y me quedan 350. ¿Qué significan los 350? Significan este épsilon. Este épsilon sería la distancia que hay entre esta lámpara y esta. Entre esta y esta, 350. Entre esta y la que sigue, 350. Entre esta y esta, 350. Todas van a tener 350 en esa dirección. Excepto entre esta lámpara y la pared. Y entre esta y la pared. Que en esas esquinas, de forma horizontal, en esa esquina yo voy a tener épsilon medios. Que sería la mitad de los 350. Y eso me va a dar 1.75. O sea que yo voy a tener 350 acá y aquí en esta orilla 1.75. Y lo mismo acá, 1.75. La razón de eso es porque esta lámpara irradia hacia acá y esta otra irradia hacia acá. Se suman, pero tengo una distancia más larga. Pero esta suma flujo para acá y esta suma flujo para acá. Mientras que acá solo tengo una, entonces esta va a irradiar con flujo hacia acá, pero no tengo ninguna que irradie con flujo de acá para adentro. Por eso es que la distancia debe ser más corta. Entonces así se calcula el épsilon y el épsilon medio. Este es en la forma horizontal. Ahora en la forma vertical es diferente. Aquí ahora ya no se va a llamar épsilon, se va a llamar épsilon prima. Épsilon prima, épsilon prima. Entonces los épsilon prima, aquí lo podemos ver, épsilon prima, va a ser, ¿qué distancia tengo de acá hasta acá? Estén atentos, ¿qué distancia tengo de acá? ¿Cuánto? 13 metros. ¿Y lámparas cuántas tengo? 4. Si divido 3 entre 4, me quedan 325. O sea que de acá hasta acá yo voy a tener 325, de acá para acá 325 y de aquí para acá 325. Aquí tengo de aquí hacia acá 350 y de aquí para abajo 325, o sea que se aproxima. Los 350 se aproximan mucho a los 325. O sea que esta es la manera en que casi las distancias sean casi iguales. No van a ser iguales porque no es un cuadrado, es un rectángulo. Pero más o menos se aproxima casi iguales esta distancia con esta. Y luego aquí en esta orilla, de acá a esta pared, o de acá a la pared de arriba, voy a tener épsilon prima medio, o sea que van a ser los 325 divididos entre 2. Y eso me va a dar 1.62. O sea aquí, donde dice épsilon prima medio, va a tener 1.62 entre la pared y la lámpara, 1.62 entre esta lámpara y esta pared. Y de aquí para acá, 1.75. De esta lámpara a esta pared y de esta lámpara a esta pared, 1.75. Entonces esa es la manera de hacer la mejor distribución posible y que el flujo quede lo más homogéneo posible. No sé si le entendieron. Y al final, ya para terminar, solo nos queda verificar si lo que hicimos es correcto. Entonces yo tengo que la luminancia media va a ser multiplicada por el número de lámparas, el flujo por lámpara por número de lámparas, por el número de lámparas, el flujo por la luminaria y el flujo por luminaria por el número de luminarias por los coeficientes divididos entre el área. Y este sería el número total de lámparas. Entonces, solo para que ustedes observen, originalmente
Acuérdense que nos dio 30 lámparas, entonces vamos a probar con 30. 30. Lo multiplico por n, que es 2. Y el flujo por la lámpara, 4.450. Pero yo puedo quitar todo esto, este 2 y este 4.450, y poner de un solo el flujo por luminaria, que sería 8.900. Para no confundirse, pero lo pueden hacer como quieran. Ponen los coeficientes, miren que el coeficiente de utilización era 0.5478 y el de mantenimiento 0.77, dividido entre el área, que es 13 por 28 nos daba, ya se me olvidó, 13 por 28 nos daba 364. Aquí abajo puedo ponerle 364. Al hacer esta matemática, tengo que la luminancia media me da 309. Entonces, si yo comparo con la E de tablas, ¿quién es la E de tablas? Pues la E sugerida. La E sugerida es 300. Y a mí me da ahora 309. Entonces la pregunta es, ¿está bien? Pues yo creo que sí, porque dice mayor o igual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice que debe ser mayor o igual. Entonces, 309 es mayor que 300. Entonces yo puedo decir que andamos bien. Entonces dice, sí pasa la prueba, o sea que sí pasa la prueba, pero nos queda asimétrico, ¿verdad? Nos queda asimétrico. Por esa razón usamos los 30. Porque la manera de poner los 30 de forma asimétrica sería 3 por 10 o 2 por 15. Pero entonces ya no nos queda tampoco el flujo homogéneo, ¿verdad? Por esa razón fue que la fórmula nos dio otro valor, que era 32. 32 multiplicamos por 2 por 4.450 por los coeficientes entre el área y nos da 330 lux. 330 es mayor que 300. Por lo tanto, sí pasa y queda simétrica la distribución y queda homogénea. Entonces, este es el valor del resultado final, ¿no? 330 lux. Y la distribución ya no serían 30 lámparas, sino que 32. Y lo dejamos así, de luminancia media igual a 330, mayor o igual que 300. Lo que sí debemos de procurar es que la luminancia media no nos vaya a dar 400, 500, 600. ¿Por qué razón? Porque debemos andar cerca de 300. Vamos buscando varias cosas. Primero, andar igual o mayor a este valor. Y vamos buscando que quede simétrico. Y vamos buscando que quede homogéneo. Entonces este valor es el que cumple con las tres partes. Y si nos queda 400, 500, sí estaría cumpliendo porque es mayor o igual que, si aquí me diera, por ejemplo, 500, sí estaría cumpliendo porque es mayor o igual que 300. Pero ¿qué pasa? Estaría yo instalando casi el doble de lámparas o más lámparas. Estaría instalando más lámparas, estaría instalando más cables, más interruptores, más mano de obra, ¿verdad? O sea, estaría haciendo un gasto excesivo, aparte de que un exceso de iluminación, porque ya no serían 300 lux, sino que tal vez 600, un exceso de iluminación nos estaría provocando deslumbramiento. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no. Casi nadie participa. Yo siempre me fijo quiénes participan. Entonces no hay preguntas, está todo claro. Sí, está Todo entendido. está claro por ahí. Todo está Todo claro. claro, ingeniero. Bueno, entonces